a estar atentos a tu palabra, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Hoy en día, muchas personas tienen que salir de sus países de origen porque no ven futuro en sus países. Quizá es por tema de pobreza, quizá por tema de dinero o por tema de que no hay trabajo. Quizá no hay prácticamente trabajos en los que uno se pueda ganar la vida y muchos tienen que salir y para poder subsistir pues deben salir de su país. Quizá a veces es por el tema de la seguridad. Hay mucha inseguridad en las calles, hay bandas organizadas, hay mucho crimen y por eso tienen que salir de allí para buscar un mejor futuro para ellos y sus familias. Eso ocurrió en España, en la posguerra. Mi abuelo se tuvo que ir a Francia, a trabajar allí en Francia unos cuantos años, y allí nació mi padre, y también algunos fueron a Sudamérica, etcétera, aquí en España. Y claro, cuando uno se da cuenta de que tiene que salir de su país porque no puede pues subsistir, pues la pregunta que hay que hacerse es ¿a dónde voy? Claro, tiene que ser un país, un reino que esté mucho mejor que el mío, porque ir de uno malo a uno peor, pues no ganamos nada. Y muchas de las preguntas que se hacían es, ¿tiene futuro el país al que voy? Ahora, eso en el plano de los países y inmigración y todo eso. Pero mucho más importante que salir de un país físico, Dios nos dice en su palabra que llama a todo hombre y a toda mujer a salir de un reino, el reino del pecado, el reino de las tinieblas. Dios llama a cada persona a salir de ese país, a salir de ese reino del pecado, reino de las tinieblas, e ir a otro reino, el reino de su amado Hijo, el reino de Cristo, el reino de Dios. A eso llama Dios en su palabra. La Biblia nos dice, buscad primeramente ¿qué? Las cosas de este mundo, no, el reino de Dios y su justicia. Y como seres humanos es un mandato que nos da Dios, busca mi reino, busca el reino de Dios y su justicia. La semana pasada vimos que Cristo hablaba sobre el reino de Dios, un reino diferente, un reino que no es como los reinos de este mundo, el reino de Dios. Quizá a algunos os recuerda el Padre Nuestro que dice, venga tu reino. Y es eso. Es a ese reino al que se refiere Dios, al que se refiere Cristo, cuando nos enseñó esta oración modelo. Pero, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, estuvimos viendo que para entender cómo es el reino de Dios, primeramente tenemos que ver cómo es su rey. ¿Quién es el rey de este reino? Y vimos que Jesucristo es el único legítimo rey de este reino. Y que cualquiera persona que quiera entrar a este reino de Dios debe reconocer a Cristo como su rey. No vale eso de decir, sí, yo entro, pero hago lo que me da la gana. No, si vas a entrar a este reino de Dios, tendrás que aceptar la soberanía, el señorío de Cristo sobre tu vida. Él es el rey, no tú. También vimos que este rey de este reino, como nos aparecía en el último pasaje de este capítulo, este rey sería rechazado por los suyos. Cristo ya lo dijo, voy a subir a Jerusalén y me van a apedrear. Dice, pero los profetas tienen que morir en Jerusalén y él sabía que tenía que morir allí, iba a ser rechazado y este rey sería matado, sería crucificado. Y eso es lo que es tan distinto de este reino de Dios, que su rey sería crucificado, pero al tercer día resucitaría. Así que Cristo es el único rey de este reino. Pero después también vimos la semana pasada cómo ser parte de este reino. ¿Cómo se puede llegar a ser parte de este reino? Para entrar a un país físico, a un país de este mundo, hay algunos que hacen grandes cosas. Hay algunos países que te hacen pagar grandes cantidades de dinero para poder entrar. Hay otros países a lo mejor que pueden pedir un montón de conocimientos que tienes que tener. Hay otros países a lo mejor que pueden pedir tu currículum o lo que sea. Pero Cristo nos dice que para entrar al reino de Dios, la puerta es Él mismo. La puerta es Cristo y nos dice también que la entrada es estrecha. En el versículo 24 nos dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, y nos dice que la puerta es estrecha.
¿Por qué? Porque requiere humillarnos. Porque no podemos entrar inflados en nuestro orgullo de yo puedo, de yo soy bueno y así voy a entrar al reino de Dios porque me merezco el cielo. Jesucristo nos dice que no. La entrada a este reino de Dios es estrecha. Requiere humillarse, requiere arrepentirse de sus pecados. La entrada es estrecha, pero después también dice, debes esforzarte para entrar. Debes esforzarte para entrar. Tu vida depende de ello. Arrepiéntete y cree. No lo dejes para otro día. Esforzaos para entrar por la puerta angosta. Y avisa claramente, del versículo 25 al 30, que un día ya no se podrá entrar. Un día la puerta será cerrada. Como la puerta se cerró del arca de Noé para que nadie pudiera entrar después de que las aguas comenzaran a caer, así la puerta de salvación un día será cerrada. Y tenemos que darnos cuenta de eso, que hoy es el día en el que está abierto para todo aquel que venga. No importa la nacionalidad, no importa la clase social. Así que hicimos estas dos preguntas: ¿quién es el rey de este reino? Y ¿qué futuro tiene este reino? Y cuando hablamos de qué es el reino de Dios, pues un predicador lo definió como que el reino de Dios es el mandato soberano de Dios en la esfera de la salvación sobre los corazones de su pueblo. O el reino de Dios es donde se ve la gracia salvadora de Dios. Este reino de Dios es la iglesia del Antiguo y Nuevo Testamento. El reino de Dios es cada lugar donde Cristo es considerado rey. Ahora, por supuesto, el reino de Dios ahora mismo es espiritual e invisible en cuanto a que no es un reino en un país. No es visible, no es un reino físico en este mundo. Lucas 17, Cristo ya le dijo a los discípulos, el reino de Dios está entre vosotros. Pero sabemos que un día Cristo vendrá por segunda vez. Y entonces sí que su reino será un reino visible y un reino físico en el que Él será rey de todo el universo. Ahora, ¿qué futuro tiene este reino? Es la pregunta que nos queremos hacer en este día. Y hoy queremos darnos cuenta de que el progreso del reino de Dios está totalmente asegurado. De que el reino de Dios está en continuo crecimiento, tiene el mejor futuro que puede haber. Hoy nos encontramos aquí del versículo 18 al 21 con con 4 versículos, 2 parábolas de 2 versículos cada una, texto pequeño, y como dijo Spurgeon, estas son pequeñas pero grandes parábolas. La parábola en sí es como la semilla de mostaza o como la levadura, pequeña en extensión pero grande en significado. Ahora, antes de empezar a enseñar estas parábolas y a explicarlas, tenemos que darnos cuenta de que Cristo muchas veces hacía preguntas para que la gente comenzara a pensar. Y por eso Cristo hace estas preguntas: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Cristo hace estas preguntas para que la gente comience a pensar. Y en estas 2 parábolas les va a enseñar el futuro que tenía el reino de Dios, qué progreso o falta de progreso, cómo iba a ser, iba a tener progreso o no, y tenía un buen futuro el reino de Dios o no, porque claro, en las mentes de los discípulos había muchas cosas que estaban ahí. Jesús había comenzado su ministerio predicando del reino de Dios. ¿Os acordáis? Ya lo dijimos la semana pasada, que la primera frase del primer sermón de Cristo fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Eso era lo primero que dijo Cristo. Así que los discípulos estaban atentos porque el reino de Dios iba a venir. Ahora, ellos se habían equivocado. Ellos pensaban que el reino de Dios sería un reino físico, que Cristo se convertiría en el rey de Jerusalén, el rey de Israel, que aplastaría el dominio romano, que incluso se extendería como un gran imperio en el mundo y que así llegaría el reino de Dios a la tierra. Muchos pensaban así, pero ya comenzaban a ver de que eso no parecía que iba a ocurrir. Es más, Cristo les había dicho ya varias veces que iba a Jerusalén para ser crucificado. Anda, este no es el tipo de rey que estaba pensando. Y comienza a haber dudas entre ellos. Entonces, ¿es rey o no? ¿Es un reino lo que va a traer o no? Algunos comenzarían a pensar: ¿vale la pena seguir siendo parte de este reino? Y muchos cristianos a veces se han preguntado cosas parecidas. ¿Ves el estado del mundo?
ves el estado de la iglesia, ves el estado de tu propio corazón y te preguntas si tiene algún sentido continuar siguiendo a Cristo. ¿La iglesia de Cristo tiene futuro? ¿O es el cristianismo algo solamente del pasado? ¿Es el cristianismo solamente algo de la gente mayor, de la generación de nuestros abuelos? Y ahora tenemos que olvidarnos de algo tan arcaico. Vemos el auge de lo secular, del ateísmo, del humanismo, y decimos, ¿estamos en el reino ganador o no? ¿Estamos en el equipo ganador o no? Vemos el crecimiento incluso de falsas religiones como el Islam. Vemos la fortaleza incluso de la Iglesia católico-romana y tantos siguiendo a procesiones, etc. Y nos preguntamos, ¿queda alguna esperanza para el cristianismo verdadero? ¿Se ha pensado algo así alguna vez? Entonces Cristo tiene algo que decirte, como tenía algo que decir a los discípulos. Cristo viene con una instrucción necesaria acerca de su reino y nos da esa instrucción en unas parábolas, en similitudes, en unas comparaciones, en metáforas. Él sabe que a veces somos lentos en entender las cosas, así que nos lo pone de una manera más fácil, con una ilustración, con una comparación. Y aquí nos encontramos con dos historias normales y corrientes. Una va sobre sembrar, sobre plantar, sobre lo que es la agricultura, y la otra va sobre cocinar. La una nos dice que es un hombre el que está haciendo esa labor de sembrar y de plantar, y la otra nos dice que es una mujer que está haciendo una labor. Labores cotidianas, labores de todos los días, para que lo podamos entender. Y aunque las dos parábolas tienen un mismo mensaje principal, en cada uno podemos ver un aspecto diferente del futuro progreso del Evangelio. Vamos a ver que estas dos parábolas en realidad tienen un solo mensaje, y es que la Iglesia de Cristo y el Evangelio y el reino de Dios tiene un futuro y va a progresar y Dios va a hacer que sea edificada. Pero también vamos a ver que cada una de estas parábolas nos habla de un aspecto distinto, es como las dos caras de una misma moneda. Versículo 18, dice la palabra de Dios, dijo Cristo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Fíjate la comparación que hace Cristo. También en Marcos 4, del 30 al 33, también hace la misma comparación y habla también esta parábola en otro momento de su ministerio. Ahora, Cristo hace esta pregunta, ¿a qué voy a comparar el reino de Dios? Y claro, los oyentes seguramente tendrían alguna idea en la mente. ¿El reino de Dios? ¿A qué puede ser comparado? Pues a algunos se le ocurriría, el reino de Dios será comparado a un gran palacio, o a una gran montaña, o a un ejército poderoso. Lo que seguro que no estaban esperando es que Cristo dijera, el reino de Dios lo voy a comparar a un grano de mostaza. ¿Sabéis qué medía el grano de mostaza? 1 milímetro, 1 milímetro de diámetro. Se podría ver en una cosita así, de pequeña. Es fácil que se te escape entre las manos de lo pequeño que es un grano de mostaza. Lo podrías pisar, son casi microscópicos, son prácticamente insignificantes. Y esa es la lección que quería enseñar el Señor, porque así pasaba con el reino de Dios. Cuando Cristo nació, muy poca gente se enteró. Cristo no nació en un palacio, no nació ni en el mesón que había en Belén, nació en un pesebre insignificante. No nació en Roma, la capital del imperio, ni en Atenas, ni en Alejandría, sitios de mucho saber y filosofía, ni en Jerusalén tampoco nació. Nació en una pequeña aldea, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá. Cristo no creció en una gran ciudad, no fue educado a los pies de Gamaliel como el apóstol Pablo, que antes era Saulo. No fue en una gran ciudad que Cristo creció, sino en una región remota, menospreciada, que se llamaba Galilea, que nadie quería saber nada de ese sitio. Y en Galilea, en un pueblo llamado Nazaret, que la gente decía, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Era lo más insignificante de la región donde creció Jesucristo. Una pequeña semilla de mostaza, un sitio insignificante. Cristo escogió discípulos, pero ninguno de ellos era de la aristocracia. Ningún emperador, ningún gobernador, ni rey, ni capitanes, ni centuriones, solo unos cuantos pescadores sin estudios,
pequeños en conocimiento, un recaudador de impuestos, pequeño en reputación, eran pocos en número, solo 12, y encima uno de los 12 traicionó a Cristo. Cuando llegamos a Pentecostés, cuando Cristo asciende, hay unos 120 allí reunidos, y si contáramos quizá los que había en otras zonas como Galilea o tal, quizá había 200 o 300 seguidores de Cristo. Después de este ministerio tan grande, 200 o 300, en un mundo poblado por millones de millones de millones, y solo hay unos pocos cientos de seguidores de Cristo. Totalmente pequeño, insignificante. Cuando Cristo ascendió al cielo, su reino era relativamente tan pequeño como un grano de mostaza. Algo pequeño parecía, pero nos dice el texto que cuando el grano de mostaza fue sembrado en el huerto, creció. Y hay una certeza de ese crecimiento. La semilla de mostaza crecerá, el reino se iba a extender, la iglesia sería edificada y se multiplicaría porque Cristo prometió que Él edificaría la iglesia. Y aunque parecía algo insignificante, aunque estaba en una región muy poco insignificante del Imperio Romano, como era allí en Judea o en Galilea, llevaría fruto, el evangelio prevalecería, la palabra correría y sería glorificada, ese remanente llevaría fruto. Y aquí se nos da la seguridad de que la semilla sería una planta, y todo esto es porque Dios la iba a hacer crecer. Iba a ocurrir esa obra de Dios de salvación, porque la salvación es una obra de Dios completamente, el evangelio es el poder de Dios para salvación. El agricultor que iba a sembrar la semilla, una vez la sembraba, no iba a intentar sacarla de abajo de la tierra para que creciera. Por más que estires una planta, no va a crecer. No, el crecimiento lo da Dios. Tú lo que haces es sembrarla y regarla, y Dios da el crecimiento. Y eso es lo que iba a pasar con su reino. Eso es lo que iba a pasar con su reino. Dios lo iba a hacer crecer. Y es lo que tenemos que hacer también hoy en día. Predicar la palabra, sembrar la semilla y dejarle a Dios que haga el trabajo. Y orar para que Dios haga el trabajo. Pero nosotros somos llamados a sembrar y regar y saber y confiar que Dios da el crecimiento. No es por ti ni por mí, sino que la obra es suya. Hay miles de libros en librerías evangélicas acerca de cómo conseguir crecimiento en tu iglesia. Y puedes ir ahí y leer de diferentes métodos importados del mundo de los negocios, que si haces esto, que si estructuras piramidales, células o lo que sea, que si creencias traídas de la psicología, de la ciencia o del mundo del entretenimiento. Y no importa lo que hagas, algunos dicen, lo importante es que se crezca, que la iglesia crezca. Pero se olvidan que el crecimiento es finalmente cosa de Dios y no de nosotros. Dice el Salmo 127, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y también se olvidan de que el único método dado y comandado es simplemente sembrar la semilla del Evangelio. Dejar a Dios que haga el fruto. Decía Pablo, yo sembré, Apolos, otro predicador regó, pero el crecimiento ¿quién lo ha dado? Lo ha dado Dios, ni él ni yo, es Dios que da el crecimiento. Y así podemos saber que el reino de Dios crecerá. Tú y yo tenemos que hacer la labor que Dios nos manda, pero el crecimiento no depende de nosotros, depende de la voluntad de Dios y es Dios el que lo ejecuta. Dios promete que dará el crecimiento. También saber que depende de Dios y de sus promesas nos da una tremenda confianza al plantar la semilla. El apóstol Pablo estaba pasando por dificultades cuando estaba en la ciudad de Corinto y Dios le habló y le dijo, predica, dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Predica, porque hay mucho pueblo que va a creer. Y Dios nos da la misma promesa, siembra la semilla, riega la semilla, porque yo lo voy a salvar. Es el medio por el que Él ha puesto, pero Él traerá el crecimiento. Como nos dice el Salmo 126, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, porque no es fácil sembrar la semilla del Evangelio en un mundo incrédulo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, sin nada, no, trayendo las gavillas. ¿Quién ha dado el crecimiento? ¿Quién ha dado las gavillas? ¿Quién ha dado el fruto? No ha sido Él, ha sido Dios. Es una promesa cierta, así que debemos de sembrar,
Pero no solamente una promesa que es cierta y vemos la certeza de esto, sino la grandeza, porque dice, y creció y se hizo árbol grande, nos dice ahí el versículo 19, y las aves del cielo incluso anidaron en sus ramas. La planta de mostaza, en este clima de Oriente Medio, puede llegar en edad adulta a 2 o 3 metros de altura. Fíjate, no se considera árbol sino planta, pero puede llegar bastante alto. Algunos incluso lo llaman árbol. Y el reino de Dios, que en tiempos de Cristo parecía solo tener 12 personas, después en Pentecostés quizá unos cientos, predica Pedro en Pentecostés y 3.000 personas se convierten en un solo día. Unos meses o unas semanas después, 5.000 personas se convierten. 5.000 varones, nos dice, incluso podría ser mucho más de 5.000. Después hay persecución y la gente piensa, ¡ay, hay persecución! ¡Qué difícil! Ya se acaba todo. No, la persecución hace que el Evangelio se extienda a Samaria, llegue a otros lugares, se predique a personas que no eran judías, gentiles, en Cesarea, después llega a Siria, después llega a Turquía, después llega a Macedonia, después llega a Grecia, después llega a Italia, después sabemos que llegó a España, llegó al norte de África y el Evangelio se extendió. Y ¿sabes hoy mismo hay misioneros predicando este mismo Evangelio que está siendo predicado aquí y lo están predicando en los lugares más remotos de la tierra. Mira en el mapa a ver si encuentras la isla de Papúa Nueva Guinea, en el norte de Australia, o en las regiones más remotas del Amazonas, donde no llega ni el wifi, ni la electricidad, ni nada, sí que llega la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el grano de mostaza ha crecido y se ha hecho una planta y se ha extendido y ha crecido hasta ser árbol grande. Por la superioridad de Cristo, el reino de Dios es mayor que todos los demás reinos, mayor que todas las otras religiones, filosofías e ideas, es mayor en sabiduría, poder y paz, bendiciones y en todas las cosas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Un día viene cuando, como en el sueño de José, todas las demás hierbas y manojos se postrarán ante el tronco central de la planta de mostaza que es Cristo. Y sabemos, nos dice Filipenses, que toda rodilla y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, también nos dice ahí que las aves del cielo anidaron en sus ramas. En la Biblia vemos que aves haciendo nidos se representa como algo positivo, representa a las naciones viniendo a encontrar refugio. Algo así ha leído Sebi en Isaías 2, donde las naciones del mundo venían a encontrar al único Dios verdadero. Y el crecimiento del reino de Dios nos dice que se iba a extender a todas las naciones. Cristo dijo: pero me seréis testigos, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Y así vemos que la puerta se abrió para predicar incluso a los que no eran judíos. En Hechos 10, con la conversión de Cornelio, y se fue extendiendo y extendiendo. 40 años después de la resurrección, las ramas se habían expandido y había iglesias en cada gran ciudad de todo el Imperio Romano. Solo 40 años después de la resurrección, de unos cientos de discípulos cuando Cristo ascendió, ahora había iglesias en todas las ciudades del imperio. Unos cuantos siglos más adelante, y pese a 10 persecuciones que los cristianos sufrieron por el Imperio Romano, el cristianismo se había extendido por todo el imperio, no por la fuerza, como otras religiones como el Islam ha intentado expandirse por la fuerza, sino por la palabra, por el poder del Evangelio. Ahora sí que es verdad que la iglesia de Roma invadió y corrompió el Evangelio, pero Dios mantuvo un remanente en su viña, salvo por gracia, con los valdenses, husitas, lolardos, hasta que llegó la Reforma. Y todos los muchos avivamientos y esfuerzos misioneros que han seguido. Y aunque queda mucho trabajo por hacer, el Evangelio ha llegado hasta prácticamente todo el mundo. La semilla de mostaza se ha convertido en un árbol que llega a toda nación y a todo pueblo. Y un día en el cielo, nos dice el apóstol Juan, que allí escucharemos un cántico
Un nuevo cántico, dice él, diciendo, digno eres de tomar, diciéndole a Cristo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso es lo que hace Dios cuando salva almas. Salva almas de España, de Sudamérica, de Norteamérica, de África, y las salva todas y los trae del reino del pecado al reino de su amado Hijo. Y aunque al principio parecía pequeño, como un grano de mostaza, Dios ha hecho que su reino se extienda por todo el mundo. Así que, cristiano, tienes una razón muy grande para estar animado. El éxito rotundo de la Iglesia de Cristo Jesús está asegurado. El reino progresará y se extenderá hasta el fin del mundo, como estamos viendo con nuestros propios ojos. Así que meditemos en estas verdades. A veces puede ser que como cristiano o como cristiana te desanimes. Y quizá veas comienzos pequeños, débiles, quizá veas pocas personas y puedes llegar a pensar, es que es muy improbable que tan pocos cristianos en una comarca como la nuestra tan extensa, aunque no con mucha gente, pero sí que extensa, seguramente es muy difícil que hagamos un cambio aquí. Quizá dices, soy el único cristiano de mi pueblo. ¿Qué puede hacer uno entre 500, o uno entre 1000, o uno entre 2000? Incluso algunos dicen, es que aquí en España el reino de Dios es tan pequeño y no crece, y podemos llegar a pensar, ¡ay, pobre de nosotros! ¡Pobre de nosotros! ¡Qué poquitos somos! Pero cuidado con ese pensamiento. No debemos ceder ante ese tipo de autocompasión, porque cuando gente en la Biblia hicieron eso les provocó que no sirvieran a Dios como debían. Eso es lo que le pasó al profeta Elías. En el momento de más éxito de su ministerio, llegó un momento en el que comenzó a pensar, estoy solo, no hay nadie, no queda nadie. Y el profeta Elías pensó así, y se apartó de su ministerio y pasó un tiempo de gran desánimo y depresión incluso, pensando, me he quedado solo, ya no vale la pena seguir. Y Dios le dijo al profeta Elías, te equivocas, me he reservado 7.000 hombres, le dijo, 7.000, no son pocos, 7.000 hombres que no han doblado su rodilla ante los dioses falsos. Ese pensamiento autocompasivo de, es que estoy solo en el mundo como creyente, ese pensamiento nunca viene de Dios. Es más, viene del diablo, y el diablo lo utilizará para desanimarte, incluso el diablo lo utilizará para tentarte hacia el pecado, llevarte al pecado. El reino de Dios está creciendo y va a crecer. Piénsalo, hace 2 semanas en Granada se reunieron 1.000 mujeres, 1.000, en la España que el Evangelio lo tiene tan difícil. 1.000 mujeres se reunieron, y no se reunieron simplemente para una charla motivante o algo así, se reunieron para estudiar la palabra, para humillarse delante de su Dios, para acudir a la palabra. El reino de Dios va a crecer. ¿No es una demostración clara de que el grano de mostaza crece y se está haciendo un árbol? Quizá piensas, es que estoy solo como cristiano, estoy solo y desamparado. No permitas que esos pensamientos entren en tu cabeza. Dios te ha dado un cuerpo de creyentes como aquí estamos reunidos, para apoyarnos los unos a los otros, para que sepamos que no estamos solos. Y que el reino de Dios tiene su plan para que crezca en este mundo, y sabemos que está extendiéndose hasta los últimos rincones de este mundo. Muchas veces pensamos como cristianos, ¿para qué evangelizar? Si es que somos tan pocos, seguro que la semilla no va a brotar. Bueno, Dios lo ha prometido. Tú siembra y siembra y siembra, y Dios ha prometido que la semilla crecerá. ¿A su tiempo? Sí, a su tiempo. ¿A su manera? Sí, pero Dios ha prometido que habrá fruto. Así que ese pensamiento de, es que somos tan pocos, quizá los jóvenes también pueden estar pensando, es que somos tan pocos jóvenes. Es que no, aquí no hay jóvenes cristianos en España. Bueno, hemos preparado un campamento y hay 50 personas que se han inscrito, 50 jóvenes. Hay muchos más en España.
Dios está levantando una generación de jóvenes que quieren seguirle, que quieren vivir conforme a este libro, porque se han dado cuenta que este mundo nada ofrece y Cristo ofrece salvación. Así que podemos estar totalmente seguros que va a haber un progreso del Evangelio en el mundo. Y ya para acabar, y esto va a ser mucho más corto, la siguiente parábola nos muestra un aspecto diferente. Nos muestra que también hay un progreso del Evangelio en el corazón. En el corazón. Versículo 20 dice, Jesús volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Ahora, al interpretar esta segunda parábola, tenemos que tener en cuenta en el contexto en el que está. ¿Qué significa eso de levadura que se mete en una masa? Bueno, hay que ver el contexto en el que la está diciendo Cristo. ¿Por qué? Porque la levadura, en todas las demás referencias a la levadura que encontramos en el Nuevo Testamento, es símbolo de algo malo y perjudicial. Pero eso no quiere decir que siempre tenga que simbolizar eso. Y por el contexto que tenemos aquí, vemos la levadura como símbolo de algo bueno, de algo productivo. Incluso tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento de situaciones parecidas. El Señor Jesús llamó serpientes a los fariseos, hablando de cómo estaban llenos de engaño y de veneno, pero también utilizó la palabra serpiente para decirle a sus discípulos que tenían que ser astutos como serpientes, utilizando la serpiente como un símbolo de inteligencia y de astucia. Entonces, un mismo símbolo se puede utilizar a veces para algo malo, a veces para algo bueno, y así ocurre con la levadura aquí. En muchos otros lugares se utiliza la levadura como símbolo de algo malo, pero aquí se utiliza como símbolo de algo bueno, como la gracia en el corazón. Y lo que nos está hablando aquí es que los comienzos de la obra de la gracia en un pecador perdido, por lo general son extremadamente pequeños. Es como cuando una mujer prepara toda esta masa y mete dentro de la masa la levadura. Es como se ha mezclado con la masa y no puedes ver dónde está la levadura, no te das cuenta que está ahí. Y a veces se mete en el horno y tarda en mostrarse que la levadura está allí. Y eso es lo que Cristo nos quería mostrar. Como individuos, también podemos decir que el reino de Dios comienza en nosotros como algo tan pequeño como la levadura dentro de la masa. Quizá fue una conversación que escuchamos acerca del Evangelio, quizá un versículo que alguien nos mandó o que leímos, un folleto quizás, un tratado que alguien nos dio, quizá fue un corito que alguien nos enseñó, un acto de generosidad que recibimos, fue algo pequeño. Y así empezó la obra de gracia en nuestras vidas. Así el Espíritu obró para que el reino de Dios comenzara en nuestras vidas. Y eso debe darnos ánimo como creyentes a hacer lo mismo. Hay veces que los primeros pasos de la vida espiritual son muy pequeños, no se pueden ver, como la levadura dentro de la masa. Pero cuando metes al horno esa masa con levadura, la levadura va a hacer su efecto. A veces nos encontramos con personas que profesan la fe y a veces pues tardan bastante en ver la obra de la gracia en su vida. A veces hemos plantado la levadura del Evangelio en el corazón de nuestros hijos. Y quizá por un momento vimos algo o no vemos nada. Y hemos plantado esa levadura de gracia en el corazón de nuestros hijos y preguntamos qué ha pasado. Ahora, la salvación no es de nosotros, la salvación es la obra de Dios, pero si Dios ha plantado la gracia en el corazón de nuestros hijos, si ha ocurrido esa obra, se va a ver, al final se va a ver. Alguna vez mi esposa y yo hemos hecho, o más bien mi esposa ha hecho algún pan o algo con levadura y a veces lo metes en el horno y por mucho tiempo no ves que se empiece a hinchar como debe hincharse y dices, ¿está bien o no? A veces tarda. Igual ocurre en el corazón del hombre. Pero una vez que la obra de gracia comienza en el alma, una vez que el Espíritu ha entrado al corazón, una vez que Dios ha hecho a la persona nacer de nuevo, aunque los primeros pasos sean pequeños, aunque el crecimiento al principio sea lento, nunca se va
a detener. La obra de gracia llegará hasta el final, gradualmente llegará a todo el corazón y del corazón a todo el ser, influirá en la conciencia, en las emociones y en la mente, en la voluntad, hasta que la persona entera sea transformada por la gracia. Es verdad que en algunos casos es más rápido que en otros. Hay casos que el resultado se ve de una manera mucho más clara. Hay casos que meten la masa en el horno y ¡boom!, ya se ve. Otros casos tarda mucho más. Pero siempre que la levadura de la gracia esté en la masa de nuestro corazón o en la masa del corazón de otra persona por la que oramos, llegará un día en el que será evidente que la gracia ha transformado esa vida. Todo el carácter cambiará. Los gustos de esa persona cambiarán, su mente cambiarán. Como dice 2 Corintios 5, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que, como cristianos que estamos orando por otros, seamos pacientes. A veces los frutos que queremos ver no son los que vemos. A veces esperamos que el manzano que hemos plantado nos dé frutos al primer año, y manzanas bien gordas. Y debemos de ser pacientes también con aquellos por los que oramos, con aquellos a los que enseñamos, con nuestros hijos que estamos instruyendo. Pero oremos para que Dios haga la obra en su corazón. Y si Dios hace esa obra, si Dios cambia el corazón, si Dios pone esa levadura de su gracia en el corazón, seguro que esa obra se verá. Seguro que esa obra se verá. Y aunque sean principios pequeños, al final dará fruto. La ilustración se puede ver también con la ilustración de un embarazo. Un embarazo al principio no se nota, y la gente no lo reconoce, aunque la mujer esté embarazada, pero poco a poco se comienza a notar. Poco a poco se comienza a notar y ya es evidente. A algunas personas se le nota antes, a algunas después. Y el apóstol Pablo utiliza esa misma ilustración cuando hablaba, creo que es a los Gálatas, y les dice: estoy orando hasta que Cristo sea formado en vosotros. Que todo vuestro ser esté siendo formado por Cristo, y básicamente que Cristo sea lo que sea formado en vuestro ser, porque al final eso es lo que cada cristiano estamos llamados a ser semejantes a Cristo. Así que, ¿tiene futuro el reino de Dios? Por supuesto que lo tiene. El Evangelio va a progresar en todo el mundo como la semilla de mostaza se planta y da un árbol grande. Así el Evangelio progresará. Pero no solamente progresa en ese aspecto en el mundo entero, pero también el Evangelio progresa en el corazón del hombre. E incluso como cristianos debemos de estar deseosos de más y más parecernos a Cristo. Aunque lleves 30 años en la fe, aunque lleves los años que sean, que Cristo sea formado en nosotros. A veces es gradual, a veces damos pasos más grandes, pero ese es el deseo de cada cristiano. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Estás tú en el reino de Dios? ¿Estás dentro del reino de Dios? ¿Eres ciudadano de este reino? Porque si estás fuera, estás en un sitio muy peligroso. Estás en el reino de las tinieblas. Estás en el reino cuyo rey es Satanás. Estás en el reino que lleva a la condenación. Pero si reconoces a Cristo como tu Salvador y Rey, y vienes a Él por la puerta estrecha del arrepentimiento y de la fe, entonces Él te dice, te traslada, te trae, te abre la puerta, llegas a ser parte de este reino de Dios por medio de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial,